Encerraron a 24 estudiantes universitarios, sanos y normales, en una prisión falsa. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas. Lo tuvieron que cancelar en solo 6 días, porque los guardias empezaron a torturar a los prisioneros, y nadie los obligó a hacerlo. Seguramente conoces a alguien que cambió cuando le dieron un poco de poder, un jefe nuevo, un profesor con autoridad, un policía en su primer día de trabajo. Casi siempre pensamos lo mismo. Esa persona siempre fue así. El poder solo lo mostró. Pero en 1971, un psicólogo de Stanford quiso comprobar si eso era cierto. Quería saber si el poder revela quién eres o si el poder te crea desde cero. Eligió a 24 hombres jóvenes, universitarios, sin antecedentes, sin problemas psicológicos, completamente normales. Los dividió en 2 grupos al azar. La mitad serían guardias, la mitad serían prisioneros. Nadie eligió su rol. Fue pura suerte, como tirar una moneda al aire. Y lo que pasó después cambió para siempre la forma en que entendemos el poder. El experimento se llamó el experimento de la prisión de Stanford. Construyeron una cárcel falsa en el sótano del departamento de psicología. Celdas reales, barrotes, un pasillo estrecho llamado el patio. Todo diseñado para sentirse real. A los prisioneros los arrestaron de verdad, en su propia casa, frente a sus vecinos. Les tomaron huellas, los vendaron los ojos, les asignaron un número en vez de un nombre. A partir de ese momento, dejaron de ser personas. Eran el prisionero 8612. A los guardias les dieron uniforme caqui, gafas de sol reflectantes y una porra de madera. Nadie les enseñó cómo comportarse. Nadie les dio un manual de cómo ser guardia. Solo les dijeron una cosa: mantengan el orden, no usen violencia física. El primer día, todo parecía un juego. Los prisioneros incluso se reían entre ellos. Pero para la segunda noche, ese juego ya no le parecía divertido a nadie. En la segunda noche, los prisioneros hicieron algo pequeño. Se rebelaron un poco. Bloquearon la puerta de su celda con las camas y se burlaron de los guardias. Fue una broma sin importancia, pero los guardias no se lo tomaron como una broma. Sintieron que su autoridad estaba en peligro y decidieron responder con más fuerza. Rociaron extintores contra los prisioneros, los desnudaron y les quitaron los colchones de la celda. A partir de ese momento, algo cambió en el ambiente que nadie pudo explicar del todo. Los guardias empezaron a inventar castigos que no estaban en ningún reglamento. Hacer flexiones hasta el agotamiento. Despertar a los prisioneros varias veces por noche. Obligarlos a limpiar baños con las manos desnudas, solo para humillarlos un poco más. Y lo más inquietante no fue lo que hicieron los guardias, sino la rapidez con la que lo normalizaron. Ninguno de ellos había sido violento antes. Ninguno tenía historial de crueldad. Pero el uniforme, las gafas de sol y el rol les dieron un permiso invisible. Al tercer día, el prisionero número 8612 empezó a gritar sin control. Lloraba, temblaba, decía que sentía que se estaba quemando por dentro. El equipo de investigación pensó que estaba fingiendo, que quería salir del experimento. Le ofrecieron ser informante a cambio de mejor trato, y él aceptó sin dudarlo. Pero minutos después volvió a colapsar, esta vez de verdad, sin ninguna actuación. Tuvieron que sacarlo del experimento antes de tiempo porque su estado empeoraba cada hora. Y aquí está el dato que casi nadie recuerda de esta historia. El psicólogo que dirigía el estudio no se dio cuenta de la gravedad de lo que ocurría, porque él mismo ya no actuaba como investigador, actuaba como director de la prisión. Se había metido tanto en su propio experimento que dejó de ver el sufrimiento real.
Alguien de fuera tuvo que llegar al sótano y preguntarle una cosa muy simple. ¿Cuál es tu variable independiente? Y él no supo qué responder. En ese momento entendió que ya no estaba estudiando el poder, estaba dentro de él. Entre todos los guardias, hubo uno que se volvió especialmente cruel con el paso de los días. Los propios prisioneros le pusieron un apodo. Lo llamaban John Wayne. Inventaba castigos nuevos cada noche y disfrutaba viendo cómo los prisioneros obedecían sin resistirse. Años después, cuando le preguntaron por qué actuó así, dio una respuesta que sorprendió a todos. Dijo que quería ver hasta dónde podía llegar antes de que alguien lo detuviera. Nadie lo detuvo, y por eso llegó mucho más lejos de lo que él mismo imaginaba. Este es el giro que casi nadie cuenta de esta historia. El experimento no terminó porque los investigadores decidieran pararlo por ética. Terminó porque una joven psicóloga, ajena al estudio, fue a visitar el sótano un día. Vio a los prisioneros caminando encadenados, con bolsas en la cabeza, y se quedó en shock. Le dijo al investigador principal una sola frase: «Esto que estás haciendo es terrible». De las 50 personas que visitaron ese sótano durante 6 días, ella fue la única que reaccionó así. Y aquí llega el dato que probablemente vas a repetir esta misma noche. El experimento estaba planeado para durar 14 días completos. Lo cancelaron en el día 6, es decir, antes de llegar ni a la mitad. En menos de una semana, jóvenes normales se convirtieron en verdugos sin que nadie los programara para eso. No hicieron falta órdenes, ni amenazas, ni entrenamiento militar. Solo hizo falta un uniforme, una autoridad no cuestionada y personas dispuestas a obedecer. El propio investigador reconoció después algo perturbador. Bajo las condiciones correctas, cualquiera puede volverse un guardia cruel. No hablamos de monstruos ni de casos aislados. Hablamos de una configuración muy fácil de repetir. El poder no siempre revela quién eres. A veces, simplemente te construye desde cero. Y la pregunta incómoda no es ¿qué habría hecho esa persona? Es ¿qué habrías hecho tú? Déjame algo en los comentarios. ¿Crees que tú habrías resistido la presión del uniforme o habrías terminado como John Wayne? Si este tipo de historias te hace ver el comportamiento humano de otra manera, dale like. Y suscríbete, porque la próxima semana te cuento otra pregunta que jamás te habías planteado hasta hoy.